Bienvenidos a una entrega más de Sincronía. ¿Cómo está, Gem? Hola, hola, gente, hola, Jorge, ¿cómo va? Todo bien por acá, tranqui. ¿Tú cómo estás, Jorge? ¿Cómo te trata la vida? Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. Muy lindo por aquí, Sí, disfrutando del veranito. sí, sí, sí. Siempre, igual, yo digo, sí, 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 después con el calor estoy tipo, ay, Dios, calor. Ay, no, pero bueno, aquí andamos, sí. Hoy vamos a hablar de algo Sí, que me parece súper, súper especial y súper importante. Ya lo sí, mencionamos en otro programa igual. sí, sí, sí. La oración, el poder de la oración. Este tema va muy ligado a lo que el tema del video anterior, que Sí. era cómo escuchar la voz de Dios. Y Ujú. en este caso la oración es la comunicación con Dios. A través de la oración nosotros podemos abrir ese camino entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo terrenal. Y ahora lo vamos a apoyar con algunos versículos de la Biblia, Mm. donde habla de la oración. Nosotros, obviamente, Jorge se va a apoyar en versículos de la Biblia y todo esto, y como saben, yo igual siempre busco hacer conversiones, ¿no? Con otras cosas. Ujú, Y por ejemplo, para mí muchas veces oración es estas afirmaciones que nosotros hacemos, que de alguna forma no es que ujú, se la estamos encomendando a alguien, pero sí estamos conectando con algo que yo quiero, ¿no? Que quiero ujú, manifestar en mi vida. Como que las oraciones generalmente, y aquí es bueno para pensarlo, ¿no? Como que generalmente las usamos para pedir algo, para algo que no tenemos. Pero yo creo que ujú, también pueden ser una forma de sintonizar, por ejemplo, un agradecimiento. Eso también ujú, es una forma de oración. Por lo menos cuando a veces digo, ay, gracias Señor por tal cosa y tal cosa que pasó, y tipo, cuando lo sientes también, ¿no? Eso también me parece que es una forma de oración. sí, Una cosa que una vez también aprendí hace un montón de años es que hay una diferencia grande entre orar y rezar, ¿no? sí, Em, ¿Por qué? ¿Qué pasa? No me acuerdo quién me lo dijo, quién me lo explicó alguna vez, ¿no? Como que rezar muchas veces, por ejemplo, en la religión católica tenemos claramente Padre Nuestros, Ave María, tipo todo esto, tipo el ujú, credo, tipo que tú empiezas a y yo me acuerdo que en su momento, cuando yo esta me las aprendía de memoria, porque para hacer la comunión, obviamente te los tienes que aprender de memoria, todo este cuentito, em, no, no, yo no sentía nada acá, era repetir las palabras nada más. sí, En cambio, orar es sentirlo. Y ujú, muchas veces no tiene que ser necesariamente con una oración estructurada, con una conjugación de palabras que ya tú tienes tipo aprendidas de memoria. Y esa para mí es lo que yo entiendo como la diferencia entre esas dos. Y yo, a partir de que entendí esa diferencia, por más de que yo hoy en día, yo digo, yo no soy tipo practicante específicamente de ninguna religión, yo de vez en cuando rezo mi Padre Nuestro porque tipo es algo que cuando lo siento, yo los rezo, pero sí, procuro sentirlos, no sí, solo repetir por repetir. sí, Porque desde mi punto de vista, cuando tú, es lo mismo que el tema manifestación, hermano. Si tú estás diciendo, yo tengo una casa que es no sé qué más, que está ubicada en tal lado, y estoy tengo un empleo que ganó tanto sueldo, tal. Si tú lo dices solo por decirlo, sí, no estás haciendo absolutamente nada. Tiene que sí, haber sí. un vínculo emocional con lo que tú estás diciendo, porque si no, es aire que está saliendo a través de tu boca nada más. Sí, sí, y ahí me das pie para dos cosas que puedo decir con respecto a eso que estás diciendo. Y ahora lo vamos a ver vamos a apoyar en un versículo de la Biblia, que hay diferentes tipos de oración, como vos dijiste. En este caso, el apóstol Pablo, en una carta que le manda a Timoteo, da cuatro maneras diferentes de orar, y la vamos a Mira, ver. okey. Y así que estamos más, no está preparado esto, pero Mal, mal, un poco apoyo lo que estás diciendo. sí, Y con respecto al sentimiento, quiero decir que el hecho de sentir la oración as- es porque uno acepta que somos dependientes de Dios. mm, Dejamos el ego de lado y somos dependientes y aceptamos que hay una fuerza superior a nosotros que,
que puede crear algo que nosotros no lo podemos hacer, o que nos puede dar algo Mm, que nosotros no lo podemos crear por nosotros solos, por nosotros mismos. ujú. Entonces, es ahí es donde uno logra el sentimiento, cuando uno se toma la humildad de aceptar que nosotros dependemos de Dios. Que me gusta eso y me llama la atención esto que dices, correlacionado con uno, tipo, como que soltar el ego, ¿no? Creo Sí. que muchas veces en cuando uno está en este mundillo de la espiritualidad y de la vaina que quieres manifestar y todo esto, una de las grandes, grandes cosas que siempre te enseñan es de que tienes que quitarte del medio. Mm, Muchas veces somos nosotros mismos quienes somos la piedra de tranca para que algo pueda acontecer. Y cuando digo que somos nosotros mismos, es nuestra conciencia limitada. Se exacto. vendría a ser nuestra, que es como nosotros somos, tipo, somos seres humanos. Entonces, con la conciencia limitada que tenemos hoy, hay algo que nosotros no estamos permitiendo que ocurra. Entonces, muchas veces, por ejemplo, sobre todo con este tema de la abundancia, me viene a la mente, ¿no? Como que dice, no es que la abundancia, no es que tipo tú tienes que ir, ¿no? A buscarla. No, la abundancia está. Lo que tú tienes es que destruir las paredes que construiste que te están separando de ella. Esa separación es la que yo creo que con el tema de la emoción tú destruyes esa pared. Y ahí es cuando habilitas de que ocurra esa conexión con el todo. Que el todo, obviamente, por ejemplo, Dios, el universo, lo pueden absolutamente todo. Entonces, como que, ¿qué Ujú, sería limitado para para la fuente? No, nada. Somos nosotros mismos ujú. quienes estamos muchas veces cortando ese flujo de energía. Por eso es importante hacerse a un lado y decir, ¿sabes qué? Te lo entrego. Porque muchas veces yo me hago eso, tipo eso, ya está, te lo entrego. No, no me meto más. Exacto. Y si te parece, ya que di la introducción, podemos leer ese versículo de la Biblia donde muestra cuatro maneras cuatro tipos de oración, Ujú, y es la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, el ujú, apóstol Pablo dice: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, ujú, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios, que también y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Ahí vemos cuatro formas que yo estaba mencionando. ujú. El apóstol Pablo dice: Porque ya justo te iba a preguntar por plegarias, ellas. Sí, plegarias, oraciones, sí. Súplica. súplicas y acciones de gracia. Y si te Ah, parece, podemos ir desglosando un poquito sí, cada una, empezando por las súplicas. Y las súplicas ya traes consigo la palabra una urgencia. sí, sí, es verdad. El hecho de suplicar trae consigo una urgencia que tenemos, y se me viene a la mente cuando un familiar está enfermo y está grave. La oración se transforma en súplica porque está pidiendo urgentemente por esa salud de ese, De ese familiar. de ese familiar, Sí, o en alguna situación de peligro que también que estemos. sí. Suponte si somos secuestrados, robados, alguna cosa así, Mm. una súplica, algo que estamos urgente, necesitamos urgente. Ay, es verdad, es verdad. Como igual, eso también, ahora por ejemplo no es algo que a mí me pase porque yo sí suelo tipo conversar un montón, suelo hablar un montón, pedir un montón y todo esto, agradecer también. Siempre que recuerdo es como que tipo agradece, ve, anda pidiendo, agradece, criatura de Dios, ¿no? Em, pero ¿cuántas veces no nos acordamos de Dios, de la energía, del universo, justamente cuando estamos en un momento de Ujú, urgencia? ujú. Ahí. Entonces yo creo que está bien comenzar por esa, porque esa es la que yo creo que es como que el primer nivel, ponele. Que somos dependientes de él.
Sí, y aparte que justamente en momentos que, ¿ve qué pasa? Nosotros igual estamos ahora mucho más acostumbrados a que sea nuestro día a día. Mucha gente que no se Ujú. acuerda, tipo, de la providencia hasta que no se enfrenta a una situación que es súper, súper complicada. Y ahí es donde sería para mí como claro, el primer step vendría a ser este tema de la súplica. ¿Cuál sería el siguiente? La siguiente sería, acá como dice el apóstol, las oraciones, orar. Y orar es básicamente, y no tan básicamente, sino tajantemente, es Mm, hablar con Dios. claro. La oración es hablar con Dios, y como hablamos con un amigo. Mm, Nos sentamos y, bueno, le contamos qué pasó en el día o qué es lo que fuiste aprendiendo, contar o hablar con él como si fuera un amigo, una charla, ujú, una ujú, charla normal. Que eso es algo que a veces, o por lo menos me costó mucho incorporar porque cómo hablamos con alguien que no vemos, mm, pero la respuesta está en que lo sentimos, ujú, que no lo vemos, pero lo sentimos. Y esto puedo hacer una analogía, por ejemplo, cuando estamos en casa y está tu pareja. Bueno, capaz ella está en la pieza y vos estás en el living. ujú. Y vos sentís la presencia porque sabés que estás. Ah, claro, no la ves, pero sientes Entonces, que está ahí. imagínate el sentimiento de seguridad que te da, o de tranquilidad Ujú, que la otra persona está ahí. O vos estás durmiendo en la cama y sabés que está al lado tuyo. Vos no la ves, pero la sentís. En este caso, Dios también es como decir, conversar con alguien que no ves, pero sabés que está, lo sentís, sabés que, que Él está realmente. Entonces, una conversación con Dios, una charla, es una práctica que es linda de implementar, ujú. tener esa intimidad. Ah, eso está bueno. Y es simplemente conversación, no pedir nada, porque No, pedir sería la conversación normal, plegaria. como si lo harías con un amigo, lo que te está pasando, o le contás y pedís algún consejo. Ah, ¿Me te explico? orienta, me con tal cosa, quizás que Sí, sí, ver. o hoy en el trabajo no estuvo fácil, me peleé con un compañero, estuve nervioso, le explicás, contás así cosas de tu vida, o me sentí así, me sentí de esta forma, Mm, es cómo, que me cómo gusta, puedo cómo puedo mejorar. mm, es que me gusta eso, porque si bien yo, tipo, buscándole todo el tiempo el tema de esta conversión, me parece que está bueno igual. Está bueno tener esta figura, si quieres, de decir, che, de empezar a hablar con Dios y todo el tema, pero si todavía quizás no te sientes muy cerca o como que lo ves complicado, bueno, está bueno igual para ti mismo, tipo hablar Ujú. contigo mismo, porque Sí, que a final de cuentas en el fondo sabemos que ya sabemos que es lo mismo, sí, ¿no? Pero a lo que voy es que sí está bueno porque son procesos de reflexión igual que nos sirven a sí, todos y a todas, como decir, che, bueno, mi día fue así, esto yo no lo repetiría, mira, ojo con esta situación, quizás porque el detallarlo y el empezar a reflexionar sobre eso hace que quizás veamos algo que no habíamos visto antes, hace que nos sí, demos cuenta de algún patrón. Che, para, toda esta semana he estado teniendo problemas con diferentes compañeros del trabajo. ¿Qué pasa? sí, sí. Esto para mí es súper, súper poderoso. Así que me Exteriorizar lo que gusta. exteriorizar lo que tenemos dentro. Y muchas veces llegamos del trabajo enojados Ujú, o angustiados y nos quedamos con eso dentro. ¿sí? Y nunca te Por tienes a eso, pensar, sí, ok, qué fue lo que ocurrió y todo este tema. Entonces, porque estamos con esta inmediatez, con esta urgencia todo el tiempo, tipo salimos del trabajo, nos quedamos scrolleando o lo que sea hasta que nos vamos a ujú, dormir, el otro día otra vez volvemos al trabajo, como que ese ciclo. Así que me parece súper importante esto. Me gusta, Jorge. Después voy a hacer un comentario acerca de otra cosa que ok. hablamos aquí. Ajá. Otra forma que dice el apóstol ahí son las plegarias. Yo lo Ujú. pondría también como peticiones o intersecciones. Y es cuando uno reza por otra persona. Ah, ok. Esa sería la definición. Mira vos. Sí.
Y no solamente como nosotros planteamos en la primera parte, cuando, por ejemplo, una persona está enferma o tiene algún problema, sino también hacerlo de manera espontánea, imagínate, por tus compañeros de trabajo, para que les lleve paz y calma a sus vidas, orar por, no sé, por alguna situación que esté pasando en tu ciudad, en tu casa, en tu familia. Orás por otras personas. La oración va direccionada para otras personas. Por eso también es potente los grupos de oración que se hace por cuando se ora por algún motivo en particular, por alguna persona. Sí. ¿Me explico? Ah, mira vos. Está Ujú. bueno, está bueno. Y ahí me gusta también porque nos estamos saliendo de este ensimismamiento, Sí. de que todo está relacionado conmigo, sino que tú, che, le deseas algo a otra persona y Ujú, que estás ujú, pidiendo eso, che, que se le dé tal cosa. Por ejemplo, si sabes que alguien está esperando una respuesta por un negocio o por, no sé, una aplicación que hizo, decir, Señor, dale, ayuda, ujú, tipo, eso me gusta. Es que me hiciste acordar porque esta semana justamente hay un cantante surcoreano que tipo, ay, me encanta, uno de los tantos que a mí me encanta. ujú, Y este chico, él dejó una compañía y ahora está haciendo su propia música con su propia productora y sacó una canción él, se llama Jung-hee, por si lo quieren buscar. ujú. Mm, y yo tipo posta, cuando yo vi el video que él hizo, escuché la canción, y dije, ay, que le vaya súper bien, ay, que tipo que tenga el éxito que tiene, porque aparte el chabón es súper Sí, talentoso. Ay, como que de pana sentí ese tipo, ay, sí, sí, que le vaya bien, porque posta que es alguien que tú ves y es alguien que se está esforzando, que está haciendo cosas, y entonces que le resulte, que la vida le sonría, que le resulte bien esto este nuevo proyecto que está haciendo. Entonces, mira, una plegaria por sí. los niños. Y ahí está, y está bueno que digas eso porque ahí en la palabra que leímos Mm, dice que hay que pedir por los gobernantes, por los reyes. Bueno, en este caso dice reyes, que en esa época había mucho de eso, sí. pero en realidad quiere decir los gobernantes traducido para esta época, porque también, o sea, que ellos orar para que ejecuten bien su mandato, que Ah, hagan bien las cosas, nos trae bienestar también a nosotros, porque si ellos hacen bien las cosas, el pueblo recibe eso que están haciendo bien, el bienestar. hace Entonces, totalmente sentido, indirectamente te, te toca también a vos. pero dime tú cuánta gente realmente crees tú que hace eso, boludo. Y son muy pocos, Y sí, son muy es que pocos. yo lo pienso ahorita, y yo no es que digo que, ay, que le vaya súper Porque, bien, que Dios ilumina. No, yo nunca pido eso, weón. Y fíjate o te tú. doy un ejemplo más cercano. Imagínate que vos orás por las personas que trabajan con vos. Ujú, Y para que tengan calma, tranquilidad, paciencia. Y cuánto mejor va a ser el ambiente de trabajo sí, y también te va a favorecer a vos. sí, Si hay algún compañero de trabajo que está atravesando una situación difícil, vos intercedes, orás por él para que se pueda solucionar ese problema y también ya va a traer más calma al trabajo. es verdad, es verdad. Qué importante. Eh, Está bueno. Y bueno, y la cuarta forma son las acciones de gracias. Y este es muy Ujú. importante para mí. Y siempre mis oraciones comienzo por esta, las acciones de gracias. Agradecer a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que tenemos. Sí, a mí me pasa a veces eso también, como que uno tiende a estar muy acostumbrado a pedir, 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 Ujú, pedir. ujú. Papi, mami, agradece, corazón. Porque Sí, sí, está demostradísimo por mi padrino también. Tipo, tiene estudios mi padrino relacionados con esto y es cuán importante cómo cambia la química del cuerpo cuando nosotros sí, agradecemos. Porque sí. a veces no se trata de estar solo pidiendo, no, viendo lo que falta, no, me falta esto, aún tengo que alcanzar esta cosa. No, agradecer lo que está hoy. Y Ujú, creo que es ujú. muy, muy importante sintonizarte en esa frecuencia de agradecimiento, porque eso hace que Sí, obviamente todo lo veas muchísimo mejor y además multiplica también, tiene esa propiedad de que ujú, multiplica las cosas buenas. sí. Y bueno, y ahí me gustaría una recomendación personal en este caso, de cuando vamos a hacer una oración, combinemos todas estas maneras. Por supuesto que va a Mm, haber ciertos días o ciertos momentos de nuestra vida donde vamos a usar más una sí, por cierto motivo, pero que sea una combinación de todas.
Claro, no tiene que ser Y en excluyente, mi ¿verdad? caso es así, y yo, por ejemplo, empiezo siempre por agradecer, por acciones de gracia, y después continúo, bueno, si hay que pedir por algo, por alguien, y después por supuesto, por las cosas que estamos buscando en nuestra vida. Eso está bueno. Bueno, y acá si querés voy a seguir acompañando con un versículo de la Biblia o otras lecturas de la Biblia, porque en la Biblia la oración está presente en todo momento. De hecho, Jesús, eh, antes de algún milagro o después también en manera de agradecimiento, siempre estuvo orando todo el tiempo y Es es verdad. nada más que esa comunicación con Dios. Y me gustaría leer acá el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7 versículo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque Mm, el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso algunos de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se la pidan? Y vemos como la tajante, la palabra de Dios, dice que tenemos que orar y ¿sí? pedir y se nos dará. Sí, sí. Por supuesto que, por supuesto que no vamos a pedir cosas malas o que afecte a alguien. Claro. Simplemente manifestar nuestros deseos. Mira, Señor, me gustaría tener mi casa propia, me gustaría tener mi auto, me gustaría que mi familia esté mejor, me gustaría Ujú, conseguir pareja. ujú. ¿Qué te iba a ¿Me decir? explico? Igual sí hay gente que pide cosas malas o no Sí, positivas para otras personas, pero yo creo que ahí también es sí, importante darse cuenta del tema de qué energía estás moviendo allí, saber de que sí, lo que vas vuelve, lo que va vuelve. no, Entonces, tipo, ojo, y la maldad no es de Dios, no es naturaleza de Dios. total, Entonces, total, estás haciendo pactos con el maligno en este caso, con otras cosas. ¿Y qué con te iba a otras fuerzas, decir? sí. Que me viene, decías eso y me viene a la mente esto de el que no chilla no mama. Mm, Muy, muy sí, sí, popular, muy populacho. Pero es así, boludo. Porque muchas veces eh, igual, sin ir tan lejos, sin necesidad de ir a Dios, te digo, sí, eh, muchas veces nosotros queremos cosas y que por falta de pedirlas a otra persona, no se dan por eso. Entonces, por ujú, ejemplo, hay un chabón que yo sigo por Instagram y el chabón como que él hace terapias de rechazo, tipo algo así, como que él si pasa, pasa, como que él las tira cosas así locas y le han ocurrido unas vainas espectaculares. Por ejemplo, en una, él estaba en un avión y tú sabes que los pilotos tienen como unas tarjetitas, algo así, yo no sabía que tenían tarjetitas holográficas. ujú, Y él como que preguntó por esa carta al piloto, o sea, pudo preguntarle porque los sobrecargos lo dejaron pasar y todo el cuentito y le regalaron una y lo dejaron sentarse y todo en la cabina y mira, tomarse foto y todo. O sea, ¿por qué? Porque lo pidió. El chico ujú, preguntó, pero si muchas veces tú asumes directamente que te van a decir que no o que no se va a dar, y aquí no estoy hablando solamente de preguntarle a favores a personas, estoy hablando de, porque muchas veces hay ujú, gente que tipo dice, no, es que no, es imposible, no se va a dar, no, X. Ya ellos mismos se dan el no. Entonces tienes que que- pedirlo. sí, Y y ahí yo creo está, que también en sí, cosita, en parte de pedirlo, está ligado muchas veces el qué tan merecedores, merecedoras nos creemos de eso que estamos pidiendo. Ya esa es otra, ese es para otro programa, pero para mí está muy, muy relacionado. Eh, sí, y ahí también va mucho el poder de la fe también que uno tiene para acreditar que va a suceder. sí. Y también otra cosa que me gustaría decir, y muchas veces nosotros pedimos cosas y se hace la voluntad de Dios. Tal vez nosotros estamos pidiendo una cosa y para que eso suceda nosotros tenemos que dejar otra cosa o Dios nos da otra cosa que sea mejor o sea Ujú, diferente, pero que puede solucionar el problema que tenemos o lo que estamos pidiendo. Y eso es difícil a veces aceptar la voluntad de Dios, sí. porque tal vez estamos pidiendo pareja, pero nosotros tenemos que hacer un proceso también personal para poder estar preparado para la llegada de esa persona.
Ujú. Porque capaz Dios tiene una persona y, o tal vez te pide que hagas un trabajo personal primero. Y esa es la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios no nos gusta. Sí, 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 sí. Es que la otra vez yo había Ujú, visto, me acuerdo que un ejemplo, algo como que una persona había pedido, ay, quiero ganar más, ¿no? Quiero ganar más dinero, ponerle. Entonces, tipo, ujú. no sé si lo habíamos dado de ejemplo aquí, Sí, incluso. lo dimos, Que sí. esta persona la despedían, ponele, y entonces decía como que, ¿por qué? ¿Qué pasó? No sé qué. Y después Sí, encontraba sí, un sí. empleo muchísimo mejor, mejores condiciones y donde ganaba más. Como que Exacto. nosotros, y que eso es algo que yo me recuerdo constantemente, no tenemos toda la información. Ujú, Nosotros no sabemos todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo, tipo todo el background no lo tenemos. Solamente estamos exacto. viendo una partecita. Entonces, todo lo que ocurre hay que confiar de que es lo mejor que puede estar pasando en este momento, porque por Ujú, algo está pasando. O por lo menos eso es lo que a mí exacto. me... Y bueno, y para ir cerrando, Gen, este capítulo de la oración, me gustaría leer un versículo de la Biblia donde Jesús nos enseña cómo debemos orar. Esto es Mateo, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, versículo 6. Dice, pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve en secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Este sería el Padre Nuestro que nosotros oramos siempre. Depende de la Mm, traducción de la Biblia que leamos, va a aparecer unas palabras diferentes. mm, Pero esa es la manera que Jesús nos enseñó que debemos orar. No haciendo grandes demostraciones en público o repitiendo todo el tiempo lo mismo, ujú, sino entrar a nuestra habitación, cerrar la puerta. Hay traducciones que dicen hay que arrodillarse y ahí orar, hablar, tener nuestra conversación con Dios, con nuestro Padre, mm. y ahí contar lo que nos está pasando, hacer nuestros pedidos, nuestros agradecimientos. Y yo doy fe que da resultados. Está bueno, está Da bueno, resultados. me gusta, me gusta. Que iba a comentar una vaina que después de que hicimos el programa este de lo de las conversaciones con Dios y no sé qué, cada vez que me estoy despertando en la madrugada, tipo digo, Mm, Señor, ¿qué quiere de mí? Pero yo creo que estoy cometiendo el error de no sentarme. sí, sí, tenés que, si sentís algo Porque, diferente, sí, sí, sí. porque boludo, no, primero sí escuché el tema del ruido, lo vi, Ujú, o sea, lo sentí, como había ujú, arriba, como que, ruido, ¿no? Entonces, tipo, ujú. voy a hacer la pregunta y en una sí recibí una respuesta, pero yo dije, ¿pero y qué significa? Y volví otra, Sí, sí, ahí sí, como volví que, otra vez. sí, pero eso suele pasar, es cuando las primeras veces, por supuesto, es difícil entender qué tenés que hacer, Claro, pero aparte que ya, es un proceso de aprendizaje. Vos total. estás aprendiendo, bueno, ya descubriste que cuando te despiertas a cierto horario, Ujú. cuando te despertaron a cierto horario y ves algunas señales diferentes que no son normales, bueno, Ah, ahí preguntar. Vos ya sabés lo que tenés que hacer. Ahora vos vas puliendo, vas a ir puliendo la otra parte. es que total, ya por lo menos igual te digo, con que me despierte y que tenga la conciencia de traer esa pregunta a la Ujú, cabeza, ya dije, claro, dije, y ahí ya vos vas aprendiendo otro proceso y ya te vas abriendo al poder de la oración, al poder de hablar con Dios. Él te despierta a esa hora porque a esa hora no hay ruido, no hay nada, tu cabeza está limpia. ¿Me explico? Estás más sensible a escuchar. mm, sí. ¿Sabes que me estaba acordando de estos días? Un comentario random, nada que ver, pero me desperté y eran como las 5 y algo de la mañana, 4 y 50 y algo, era por ahí. Y estaba tipo todo recontra silencioso, obvio a esa hora, pero empecé a escuchar
como una maquinita de estas, la de moneditas, la de plim, 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 plim. Hay alguien Ujú. jugando por ahí, boludo. Tipo, Dándole más, ¿eh? esa hora, weón. Yo digo, Ah, Dios. Y después escuché las gaviotas, empezaron a hacer exactamente el mismo sonido también, tipo, na, 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 na. Las gaviotas también, yo digo, como que me pareció muy flashero. Y yo, volvió otra. ah. Pero bueno, seguiremos informando. A ver qué pasa. De esa manera, doy por cerrado este capítulo del poder de la oración. Espero que les haya servido lo que hemos traído, Ujú, para que se puedan acercar a ese diálogo con Dios, que se animen, que lo intenten y ujú, que realmente es algo que te va a abrir las puertas a lo que vos estás buscando, los milagros que estás buscando, a lo sobrenatural, a vivir lo sobrenatural. Si nosotros tenemos la fe de que Dios tiene el poder para hacer esas cosas, ¿cuánto, por qué no le dedicamos tiempo a orar? ujú. ¿Me explico? ¿Ves? Si yo Orar sé, es canal de comunicación. si yo creo que Dios es el que puede proveer lo que yo necesito, ¿por qué no? ¿Cuánto tiempo oro por día? Esa es la pregunta que tenés que hacerte. Claro. ¿Por qué no vivo por qué no estoy viviendo sobrenatural de Dios o las bendiciones de Dios? ¿Por qué no las estoy viviendo? Porque estoy orando poco, o me estoy comunicando poco con Él. Mm, Yo sí, yo los invito que tampoco a hacer una oración de 1 hora, de 2 horas. Y comenzar con poquito, como todos siempre decimos, como cualquier, empezar sí. poquito, Sí. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, y vas creciendo en la oración y vas a dar cuenta que vas a encontrar práctica y vas a aprender a orar mejor, porque también Ujú, se aprende a orar mejor, te va a venir a la cabeza cosas con las que quieres pedir, por cosas con las que quieres agradecer, vas a empezar a interceder por personas que vos decís, ¿por qué estoy orando por esto? Pero el mismo claro, Espíritu Santo te lleva a eso. claro. Que te iba a decir que sí, yo creo que igual, fíjate tú, volviendo a esto, ¿no? Yo creo que es como comenzar a habilitar ese camino energético. Eh, Tanta práctica, obviamente. Y si, por ejemplo, ya siguiendo haciendo conversiones para las personas que quizás el término de Dios como que les dé como algo por ahí, piénsalo también con tu yo superior, por ejemplo. Esa también es una comunicación que se puede hacer y que además y esto ya es una creencia muy, muy mía, para mí todo es uno. Entonces es la fuente, pertenece a la fuente, ¿no? Así que eso también es algo que como se puede llegar a hacer, esa conversación, habilitar más ese proceso de reflexión acerca de ti mismo y acerca de qué cosas estás proyectando. Hay mucha gente también que, por ejemplo, le gusta o que resuenan con el término de lo de yo cuántico, ¿no? Mi yo cuántico, que es mm, una persona, una versión más evolucionada tuya. Entonces, eso también puedes conectar con eso, que de alguna forma habilitar esa comunicación lo que hace es cambiar totalmente tu energía porque te estás conectando más con lo divino y que eso es lo que habilita lo que conocemos como milagros, ¿no? Y como las ujú, manifestaciones que nosotros queremos. Así que sí, exacto. pero sí, me gustó, me gustó. Me transmitió Bueno, paz el programa de bueno, hoy. gente, le invitamos a que se suscriban, a que dejen un like. Mm, Y por supuesto, si alguno tiene algún método de oración o que nos cuente un poco cómo es su relación con la oración. sí. De mi parte es agradecerles por estar una vez más con nosotros y hasta el próximo capítulo. Chao, chao. Así. Se me cuidan mucho, que estén muy bien y estamos hablando. Nos vemos en una próxima entrega de Sincronía. Cuídense.